Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la sesión de evaluación para certificado de experto. La idea es eh, que quien subió algún caso, o sea, que quiere que lo evaluamos concretamente, eh, levanta la mano y, y vamos adelante. En principio, por lo que vi en Facebook, yo solo detecté un caso que creo que está para evaluar, que es el de Florencia, que acaba de levantar la mano, ya sea de paso, y, y bueno, creo que no hay otro. Así que vamos a ver el caso de Florencia. Un segundito, que me meto en Facebook primero antes de compartir en el grupo. Bueno, por aquí lo tenemos. Segundo. Florencia, la idea es que actives el micro. Ahí está, buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha un poquito. A ver. ¿Un poco ¿Puede bajo? ser? No, mi sonido está fuerte. Ah, Un poquito bajo se te escucha. tal vez me acerco un poco más. Ahí. Te escucho ¿Ahí se bajo. escucha mejor? Lo voy a ¿Bajito? poner alto, lo voy a poner alto, pero si habla otro, lo tengo que bajar, porque si no eh, es el tuyo el que se escucha. Así que bueno, pero yo te entiendo. A ver, habla de nuevo. Ahí. Ahora le Ahí, puse un ajuste. ahí mejor, ahí mejor. A ver otra vez. Y bueno, lo dejo así. Sí, ¿Está sí, bien? sí, 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 se escucha mejor, se escucha más fuerte. Bueno. Bueno, voy a compartir pantalla, así vamos a verlo. Bueno, buen día a todos, gracias. Bueno, aquí lo tenemos. Estuve viendo algo, lo estuve viendo un poco, no del todo, pero vi algunas cositas. Eh, Bien, son 3 posteos en total. sí, sí, vi que vienen tres partes. O sea, Sí, primero se ven las imágenes para evaluar, el que mostré antes. Este tiene sí, el resumen de la evaluación y algunas técnicas correctivas, y este tiene más técnicas. sí, un poco más. Entonces, vamos a ver. No, sí, vamos a ver primero el. A ver, antes de nada, lo que yo no vi es la evaluación de movilidad, imágenes de la evaluación de movilidad. ¿Están Bien. en alguna parte o es que lo miré muy rápido? Eh, no, en el segundo posteo Sí, hay algunas técnicas, o sea, en el primer posteo tenés la movilidad de las esferas, que no sé si está muy bien, la Lo- toma de cráneo no está bien, bien, y eso directamente yo lo pasaría por o alto. sea, Más que nada, tiene bien, habilidad para especificar más las disfunciones eh, sí. concretas, ¿no? O sea, En el segundo posteo, o sea, lo que son las técnicas son lo que usé para evaluar movilidad. Lo que y aquí. descarté, no subí nada. Sí, algunas posturas en el tercero también que se puede ver. eh, Vale, vale, bueno, vamos primero a ver un poquito este. El que no, bueno, salvo Florencia concretamente, los demás todos, por favor, tener el micro cerrado para que no entre ningún ruido molesto. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí que se ve la evaluación tipológica. Y ahí te pregunto dudas.
Empezamos con esto. Bueno, Entonces, yo voy a mover un poco esto, pero me vas a contar así muy rápidamente, sintetizar cráneo, tórax, pelvis, pie. Evaluación tipológica. O sea, tú lo concreto. bien, Se te corta un poquito bien. la señal por momentos. Por si Sí, acaso. me acaba de salir un cartelito que dice conexión inestable. Bueno, si se corta me avisan y lo repito. Bueno, el cráneo lo encuentro en flexión, con bastante extensión también. Lo concreto. Después Concreto. Flexión, cierre, lo sí, que sea, lo concreto. Puc. sí. Flexión, extensión en cráneo, en tórax, flexión también, y entre el cierre y la extensión, la verdad me quedaría con la extensión también. Y en pelvis encuentro el sacro en flexión y los celíacos en apertura y cierre, y el pie lo encuentro fuertemente en extensión y también encuentro rasgos de apertura, pero todo de cierre. Perdón, el pie en Sí, extensión con algunos rasgos sí. de apertura y luego dijiste algo. Sí, sí, en la observación me pareció que había más características de apertura, venía arrastrando ya la duda de la pelvis, pero después al avanzar en los test me di cuenta que el cierre en los pies es más fuerte una vez que él estaba tumbado, está bastante restringido en cierre, sobre todo en extensión, pero apertura como que lo desestimé una vez que llegué a los pies y me quedo con el cierre. Vale, a ver, vamos por partes. Sí, En cráneo, eh, flexión, en cráneo domina la flexión, compitiendo con extensión como compensatorio. Eso está sí, más o menos claro. En sí, tórax, digamos, nuevamente, flexión, sí, cierre, extensión. En sí. tu resumen pusiste flexión, cierre. Pero ahora me estás diciendo que el cierre lo dejarías en un, no sé, en un segundo plano y es más extensión. Y lo que me cuesta a mí es ver extensión en tórax. Bien. Pero, Eh, pero por Me eso me interesa parecía, que me digas por qué sí, extensión. ¿por qué? Sí, claro. El cierre es como que lo ubico en la cintura escapular, pero a nivel de las costillas bajas, Pero está bien, pero aquí hablamos de puntos de anclaje. ok, sí, Preescapular, cierre. En esternón, flexión. flexión, sí, O sea, al bien, tórax, el tórax nos referimos a toda esa esfera. Y lo que no veo es la extensión. bien. La verdad lo incluí porque como flexión y cierre únicamente a la hora de trabajar, yo siento que él necesita disociar un poco más las fascias posteriores, y vi en muchas conferencias pasadas que están en la plataforma que hay ciertas características de él que coinciden con los casos donde ustedes nombran extensión, como lo que le pasa a él en las costillas es bastante, tiene muy, muy, muy poca movilidad, y si es una eh, sí, lo relaciono yo de esa manera muscularmente, sé que no hay punto de anclaje, pero veo que está activa. Pero a ver, Tal vez entré en el problema, el que problema venían que yo, dando el problema que yo estas detecto, conferencias que estuve viendo, como pero, que hay cosas que se parecían. claro, pero el problema Sí, que yo detecto es o sea, yo insisto siempre con no dispersarse, quedarse solo con lo más importante, bien, o sea, sí, es lo más importante y nada más,
Y lo que Bien. me estás diciendo es justamente todo lo contrario. O sea, yo sí Sí, veo que es aquí hay lo que más me, cierre lo que más, y flexión, pero luego noto que hay poca movilidad en las costillas, entonces lo puedo relacionar con extensión, y entonces esto sería una cosa interminable donde yo no sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar, si los diagnósticos fueran eso. O sea, sí, justamente el diagnóstico es detectar lo más importante que tiene hoy. Entonces, eh, justamente lo que no tengo que hacer es esto. Porque si no, en una persona podemos encontrar miles de bloqueos de distinto tipo. Pero es que yo me tengo que quedar con los más importantes. Y sobre todo, bueno, centrarme en los puntos de anclaje primero. Luego, si tiene por ejemplo, dificultades en su patrón respiratorio, en tórax, por ejemplo, bueno, eso se conectará con determinada cadena en determinado punto de anclaje que ya lo estoy viendo. Y luego que puedo trabajar el patrón respiratorio del tórax también, pero es que eso no es la prioridad. O sea, en un primer momento yo tengo que ir, esto es lo más importante. Luego, en la medida que lo más importante se va trabajando y va mejorando, puedo ir encontrando otras cosas y trabajando infinidad de cosas con cada paciente. O sea, sería interminable. Y entonces, justamente lo que queremos evitar es esto, la infinidad de cosas y la cantidad de cosas que se pueden hacer con una persona. bien, Y en vez de eso, determinar lo más importante. Y a partir bien, de ahí, digamos, generar una estrategia desde lo más importante, lo que sería la sesión de hoy. Y punto. sí, Entonces, empezamos de cero y volvemos. ¿Qué hay en cada? dale. En cráneo, flexión, compitiendo con extensión. En tórax, flexión y cierre a nivel de la cintura escapular. En pelvis, sacro en flexión y los ilíacos en apertura. ¿Por qué los ilíacos en apertura? Porque, a ver, Em, antes de nada, sí, ¿por qué te lo pregunto? Porque sí, no he visto imagen donde se puedan ver las espinas. sí está. De todas maneras, yendo a lo fundamental, Sí. solo diría sacro en flexión, la verdad, pero No, están pero las la imágenes. apertura tiene sentido porque la pelvis está en Sí, retrováscula o sí, sí. retrovascular. Entonces, sentido que tenga apertura. Lo que pasa es que te lo preguntaba porque no pude ver la imagen de las espinas. Ah, sí, fíjate, Pero, están y las de los claro, isquiones también. aquí vemos, Bueno, aquí vemos la altura de las espinas, pero sí, comparando está la a separación. Seguí, buscala porque está todo. y bueno, esta la de antes retro, Ahora. esta es la palpación de esferas, se acaba. No puede Pero ser. bueno, no importa, no importa, no es tan importante. Lo importante es Les que puedo. Sí. o sea, encontraste que las espinas estaban más bien cerca de la línea media y los No isquiones. tanto, pero los isquiones están muy separados. Mm. Esta foto lateral de la vista lateral es solo del lado derecho, que es donde él tiene un poco más elevada la espina ilíaca, Sí. antero-superior. Pero tiene que estará en el. No, no puede ser, tiene que estar en este. A mí me suena haber visto los isquiones, pero no las espinas. Pero el tema de los isquiones, aparentemente por donde apoyas los dedos, parecen estar separados. La duda es Sí, si los dedos están bien por dentro de los isquiones. Pero de todas maneras, digamos que por sus características, aunque no veamos las espinas, una de las posibilidades es que tipológicamente sea una pelvis en apertura, ¿no? sí. O sea, tiene sentido. O sea, apertura en ilíacos
y flexión en sacro. Que luego en el sacro también tiene una densidad, cuando se ve la imagen de espalda, que nos hace pensar que puede haber extensión, o una especie de competencia entre flexión y extensión. Pero en principio, flexión en sacro es obvio. Ahora, la Sí. pregunta, me vengo aquí. Sí, lo estoy tratando de encontrar porque estoy segura que No te está, lo preocupes, no hice. te preocupes porque no es Ah, importante. No ah, es bueno, bueno, fundamental. bueno. Eh, la duda que me queda cuando vi esto es Sí. ¿por qué cierre en pelvis? Ah, bueno, porque, o sea, tipológicamente sí está posicionada de esa manera los ilíacos, Sí, pero al- a la hora de la movilidad, en realidad le cuesta mucho las posturas que son para cierre, casi no las puede hacer sin generar adaptaciones. Hay una foto de la postura global de cierre eh, y hay dos fotitos para que se vea cuando él intenta, en un momento, él intenta ir a full de entrada y tiene todo el torso de lado, porque no llega a cruzar la pierna, y no se aprecia bien en la foto, pero está levantadísima la rodilla del piso. Está en el segundo posteo, en este. en ese no, en el otro. Incluso las piernas, al verlas, me dan estas características de apertura. Sí, tiene sus bloqueos, su falta de movilidad, pero también en cierre y me parece un poco más. Incluso él tiene una patada de caballo sobre arriba del ilíaco derecho y está más ascendido. Después, cuando está tumbado, por ejemplo, la rotación interna y externa es Esta. muy similar. Ahí está. Y en esa es cuando mejor pudo alinear la cadera, pero la rodilla no se nota derecha, pero está bastante levantada del piso. Claro, Eh, por la perspectiva no se nota la distancia de la no rodilla. se nota la Bueno, distancia con el piso, sí se sí. nota que le cuesta mucho, digamos, acercarse a la línea media, ¿no? En la Sí. anterior, por Ahí ejemplo, y compensó, él quiso, y ahí aquí, está un poco mejor. claro, y para acercarse está ahí descompensándose. Sí. Está bien, pero justamente yo por esto, por eso te hice la pregunta de por qué, o sea, ¿dónde están los test de movilidad? Porque es como que estás descubriendo, realmente estás afinando el diagnóstico trabajándolo, cuando en realidad esto tendría que ser el diagnóstico. Claro. O sea, a ver, para ser más preciso, esto tendría que ser la evaluación. A partir de la evaluación concluimos el diagnóstico, ¿no? O sea, es esto, hacerlo pasar por los distintos test, eh, tendría que ser, o sea, es lo que podemos usar como test de movilidad, como para, más allá, a partir de la evaluación tipológica, corroborar realmente dónde están las restricciones. Sí, Porque, sí, lo que me pasó fue que en la primera vez que yo me junto con él con la posibilidad de hacer fotos, porque él viene haciéndose otras sesiones conmigo, no tenía quien me saque las fotos porque éramos solo los dos. Entonces vino una amiga a ayudarnos y bueno, agarramos y reciclamos las cosas, algunas que ya habíamos hecho para que nos pueda fotografiar mi amiga y sé que me faltan algunos test. Pero bueno, la verdad me costó bastante lograr todo el registro. vale. En el primer posteo encontrarás el de pies, tal vez que está haciendo rotación externa, interna, yo lo estoy llevando a la rotación externa, interna y movilidad del pie. No es de la cadera, pero bueno. Bueno, justamente con respecto al pie pasa lo mismo, ¿no? O sea, con respecto al pie, tipológicamente hablamos de extensión,
y también de apertura. Y es tal cual. O sea, yo veo, tipológicamente son los rasgos de las dos cadenas principales. Pero antes me estabas contando, pero luego, Pero, viendo el pie, o sea, que tiene un poco que ver con lo que te decía antes. O sea, sí, voy juntando y sumando cachitos de todos lados en vez de sintetizar el diagnóstico. O sea, es que antes de nada es qué es lo más importante. bien. Esto y esto. Porque si no, es como que, bueno, entonces ¿para qué hago evaluación? Si en No, realidad está bien. empiezo a trabajar y Eh, voy viendo, y entonces, bueno, si veo esto se lo corrijo, y si veo esto otro, no, básicamente no, no. O sea, perdón, me costó mucho subir los materiales en forma ordenada, pero yo cuando evalúo el pie, lo veo, hago la observación, después fue a la camilla, hice la movilidad, y ahí digo, ah, bueno, veo que por más que me dé apertura a la visual, en realidad en el test de movilidad me quedo con cierre para mí y extensión, que ya era obvio, sigue siendo obvio, pero no es que yo empecé con él y otro día le hice la movilidad del pie, no, eso lo evalué en el momento. Nomás que no tengo, no tengo ordenado el material, no sabía si subirlo todo junto, lo dividí en tres, para que sea más práctico, tal vez fue un error. Eh, pero bueno, digo, no es que empiezo a tratarle el pie en apertura en el momento, digo, ay, no, mejor era cierre, o sea, sí, lo hice en el, en el momento, digamos. perdóname un segundito, que estoy mirando Sí. otra cosa, por eso dejé de compartir, porque alguien estuvo tocando algo Ah, y estaba escribiendo, y eso no sé cómo lo hizo. sí, sí, salió una rayita ahí. Sí. Bueno, no sé, pero acaba de salir alguien que no vi quién fue, que debe ser el culpable. Vuelvo a compartir. Un segundo. Bueno, entonces, a lo que iba es a esto, ¿no? Que me falta un poco ese orden y evitar la dispersión en el diagnóstico, en la evaluación, mejor dicho, para llegar al diagnóstico. Pero, pero bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? O sea, digamos lo que es el razonamiento clínico y la estrategia correctiva. Lo tenemos ahí. Lo leo. Encuentro una gran restricción en el cráneo anterior, me hace sentido porque sufrió varios traumatismos, actualmente aprieta mucho los dientes, de igual modo en cráneo tórax, más restringido, nivel anterior, pero con poca disociación antero-posterior. Por estas dos razones, sumado al cierre a nivel de la cintura escapular y al cierre en general, acentuado del lado derecho. Claro, yo leí esto y digo, ¿dónde está el cierre general y el cierre acentuado del lado derecho? Eh, En general dice cráneo tórax, estoy hablando del cráneo tórax, digamos, esto evalúa en cráneo. En cráneo tórax también hay vale, flexión, no, te entendí, te también hay entendí, cierre, sí, te entiendo. Lo que sí. pasa es que no entendía esto antes. Ahora que me Ah, explicaste que perdón. la evaluación de la restricción de cadena de cierre surge a partir del trabajo posterior. Y entonces ahora lo entiendo. Pero, Bien, pero esa falta de orden es la que no nos permite entender un poquito la conexión entre una cosa y la otra. Es un combo, está poniendo sobre viento su espalda y quitando. Bueno, en conclusión, que entendés que la esfera primaria es la conexión cráneo-tórax. sí.
Pero yo también me imagino que esta deducción viene por la palpación Sí, manual de las esferas. sí, Y entonces un poco lo relacionás con el traumatismo. Eh, sí, y después, que partiendo de esto no lo dijimos, pero que los sí. síntomas que tiene, o sea, la Ah, bueno, sintomatología es variada. O sea, él viene por es variada, dolores sí. cervicales, trapecio, etcétera, y Sí. también dolores Mm. lumbares, pero específicamente en la zona lumbar, donde, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde se ubica? Su dolor es así, él le duele los trapecios constantemente, le duele toda la espalda media más que nada, y toma diclofenac todo el tiempo. Cada tanto también le duelen las lumbares, sobre todo si consume alcohol, porque si no consume no, y hasta se le inflaman los músculos alrededor del sacro y en lumbares. Y además de eso, para mí es muy importante que está muy, muy ansioso y él cuando te escucha o cuando se mueve está mordiendo todo el tiempo, apretando. Pero no Ah, es que bruxa de noche. Cuando mueve la pelvis o algo así, empieza a apretar. Así, te escucha así. Y y bueno, más que nada lo que a él le molesta. se te estoy perdiendo ¿Cómo? bastante. No me estoy ¿Cómo, enterando. cómo? Te No, estoy- sí, tiene dolor en toda la espalda, vale, pero sobre todo media y alta. un poco, por eso un poco quería ver, o sea, toda esta explicación que dabas, Mm. que en definitiva, o sea, querer hacer, vi que habías hecho la estrella por partes incluso, ¿no? O sea, para explicar el dolor cervical, el dolor dorsal y el dolor lumbar. Eh, digamos que está bien el esfuerzo que has hecho por buscar alguna conexión ahí, pero, o sea, es difícil, digamos, explicar cada dolorcito con la estrella. En realidad no es tan difícil, lo podemos, Más o menos, claro. bueno, a ver, lo podemos encontrar, pero por esto que me estás contando, ¿no? Y aparte, bueno, que ya lo había leído, eh, como que aquí hay un tema de fondo que es más global, ¿no? O sea, que es el nivel de estrés que él tiene, Sí, además la inflamación posiblemente también relacionada con lo nutricional. En este caso me hablaste del alcohol, pero habrá otras cosas, seguramente. Eh, pero bueno, como que esto no es lo que estamos evaluando aquí, entonces tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema. Pero lo que totalmente. quiero llegar es a que, eh, digamos, no nos aporta demasiado el tomarnos el trabajo que hiciste, que lo valoro, de explicar cada síntoma con la estrella, Sí, porque aquí hay un tema global que tiene que ver sí. con un poco con su trabajo, con su estrés, ¿no? Igual me gustó hacer el esfuerzo porque me costó interactuar con las planillas, entonces me parecía importante para mí poder lograr, aunque sea completarla, entenderla y completarla y hablar el mismo lenguaje. Si está de más, todo bien y no Claro, pasa o nada, sea, pero digamos, no, o sea, por más que no sea lo más importante, nunca está de más. Eh, pero, pero digamos que el abordaje en definitiva de este paciente, como que es mejor hacerlo global, que también es un poco lo que estabas proponiendo. sí. O sea, vamos a bajar el nivel de estrés y demás, ¿no? Sí, sí, Entonces, para mí iría, veo que tiene mucha concentración en la línea media, como que a la hora de palpar, realmente sacro, cráneo anterior y costilla están casi a un mismo nivel de que no tienen movilidad prácticamente, incluso el sacro menos que el occipital por momento. Y yo hice mucho, antes de hacer MSM hice cráneo sacral con él y le va muy bien,
y después de la última sesión de MSM me dijo que estaba como nuevo, pero necesita mucha ayuda para bajar el tono y bajar el estrés, como que no es simplemente Claro. miotensivo, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí lo puse, pero también como sé que mi dificultad es simplificar, no quería nombrar otras técnicas ni nada, pero bueno, es la verdad lo que me parece es que es algo global para él y empezaría por la línea media. Yo lo que iba es a que quedándonos simplemente con el trabajo mecánico, ¿no? En función Sí, de las cadenas, eh, sí, o sea, como que vamos a trabajar las esferas primarias y los puntos de sí, anclaje primarios y las cadenas primarias. Y ya está, ¿no? sí, Sin hacer tanto esta conexión con cada uno de sus síntomas. Entonces, sí, claro. luego, si el bloqueo es mayor en la zona cráneo-torácica o pélvica, tampoco es tan determinante, porque en realidad también la zona pélvica está muy bloqueada, ¿no? O sea, como que en definitiva hay que trabajar todo. Aquí nada más que Sí, la duda está por dónde me conviene empezar, si se quiere. sí. Pero tal vez Y con él, eh, bueno, hasta podríamos empezar con técnicas globales, ¿no? Por ejemplo, con posturas globales de sí, subcadenas más limitadas. es Como, que fue el... como vimos ahí la postura global de cierre, o Sí, también lo estás trabajando, bueno, estás trabajando alguna postura fetal o sí, flexión, donde trabajamos, donde se trabaja también la cadena de extensión. Si bien la cadena de extensión tipológicamente no es su cadena, no aparece como una cadena primaria en él, porque es más, tiene un patrón más de flexión. eh, Evidentemente, al ser una persona tan estresada y con ese nivel de estrés, el estrés tiene que ver directamente con la cadena de extensión. O sea, el estrés tiene que ver con una cabeza o sea, el estrés implica una cabeza que no para, un cerebro sí, hiperactivo, un sistema sí, neurovegetativo hiperactivo, y todo eso lo que hace es activar a la cadena de extensión. Entonces, más allá de que tipológicamente no, no hay una cadena de extensión como importante, sí, estaría bien trabajar hasta una postura de cadena de extensión global. Pero por esto, sí. pues, enganchándolo con todo el tema de su estrés. Sí, con su totalidad, sí. Claro. Bueno, vas a ver que la sesión pensé eso, hacer algo muy simple, o sea, muy enfocado manualmente en lo que te digo en cráneo tórax, pero en cráneo tórax sí trabajé extensión, son solo, y bueno, 5 maniobras, tal vez sea mucho, pero en posturas elegí 3, o sea, empezar por algo muy sencillo, todas globales, y ver cómo responde. Pero pienso que para él y su estado, Te, muy buenos resultados. te perdí por unos segundos. Sí, Sí. no sé Bueno, dónde me más o quedé. menos te entendí la idea. Entonces, ¿cuál sería digamos, o cuáles le indicaste como postura, o sea, como trabajo para la casa? Para la casa, porque ya en realidad le mandé tarea para la casa ya avanzadas las sesiones, y le mandé, está en el tercer posteo, la postura, nunca sé cómo se llama, contra la pared, en L, en escuadra, Sí, la postura cerrada. sí. Con los brazos semiabiertos, con palmas para arriba, y el trabajo de respiración que a él le sirve mucho. Eh, Está en el último posteo, que dice más cositas que hicimos con él, en el otro. En este, En ¿no? este no, en el otro, Ah, en el siguiente. sí.
Además que con el nivel de estrés que tiene que ser algo muy simple, muy asible, me parece. Pero Está en ese posteo. por el nivel de estrés, bueno, al final la cadena de extensión la estaba trabajando, pero Bueno, un poquito. me imagino que tiene que ver con lo que me decías, que le veías extensión en la zona del tórax y por supuesto la Sí, extensión que vemos en los calcáneos. Pero bueno, ya te sí. digo que tiene sentido en él, pero sobre todo pensando por esto, más que por su tipología, por, Mm, por el tema del estrés, y luego que, de todas maneras, la postura global de extensión a él, digamos, mecánicamente también se justifica, ¿no? Porque está limitado, por lo mismo sí, que... también él cuando, bueno, eso era para la apertura. Pero en realidad, esto también vi antes, Sí. lo que no está muy limitada es la apertura. Está limitada, ¿no? Sí, Pero, por eso pero, marcaba, este fue mi prueba, ¿no? Igual claro, como lo que veo más, siente que en su pelvis es mucho más importante trabajar el cierre que la para mí apertura. sí, Casi diría que desde el punto de vista de las restricciones que tiene en pelvis, el cierre es la cadena número uno de trabajar, por limitación de movilidad, que es lo más importante, sí, más allá sí, de su tipología, ¿no? sí. O Bueno, sea, esto no le esto es viene lo mal que lo que, haga, pero no sería lo principal. sí, Y no está tan mal. Ah, bueno, en esta le quería comentar que en estas posiciones sí, que estábamos trabajando esto, justamente este video, a él le dan muchos pinchazos en la espalda. Por eso después pasé por una global de extensión también, porque estar acostado, bueno, no se ve ahí que tengo una mano en el occipital y una en el esternón, ¿verdad? Eh, ahí hicimos el trabajo de respiración, de bajar el tono. En esta filmación él lo estaba aprendiendo conmigo. Lo estábamos aprendiendo y es lo que pudimos filmar. pero lo que te iba a decir también antes, que justamente por el tema digamos, su tema de base es el estrés, su problema de base es el estrés, eh, digamos que es importante la tarea que él puede hacer en su casa. ¿No? O sea, los ejercicios que le mandes para su casa. O sea, estaría Sí, como para mandarle muchas cosas incluso. Pero bueno, está bien que sí, la idea no es sobrecargarlo de cosas, pero 10 o 15 minutos por día cualquiera puede tomarse. Más si va a ser, si después de sí. esos 10 o 15 minutos que te estás tomando, te vas a sentir mucho mejor. Él dijo que los va a hacer para mí con dos cositas ya es un mini hábito que lo va a beneficiar un montón si empieza con dos. Yo le doy cuatro, tal vez empieza no, porque ahora no sé qué. Bueno, ahí evalué un poco la movilidad del sacro, eh, que o sea, en verdad tiene poca movilidad, va más a la flexión, pero la mano tira hacia arriba también, no es como que chocara hacia el coxis y hiciera como tirones hacia las lumbares. Y acá, digamos, cuando trabajaste el pie, es que me decías que viendo la movilidad del pie, notabas que había restricciones más en un patrón de cierre que de apertura, Sí, ¿no? no está está en el otro posteo, la evaluación completa del pie, pero bueno, va mucho a la inversión y a la flexión queda ahí, y gracias, pero sí, va bastante a la Inversión, inversión el pie. Sí. Digo bien, inversión hacia adentro. sí.
Vale. Lo pude ver al otro día de la última sesión que hice más maniobras y tenía otro tono de piel, el cuello también más descansado, tenía un poco más de espacio, me dijo que se sentía muy, muy bien con el trabajo de cráneo-tórax. Y bueno, nada, re lindo. Bueno. ¿Conclusión? En conclusión, ¿Más para agregar, digo? no sé nada más para agregar. Si alguien quiere preguntar algo, algo que no se haya entendido, por ahí yo lo tengo visto, lo tengo claro, pero capaz que queda alguna duda. En Eh, conclusión, él presenta para mí una cadena muy bloqueada a nivel cráneo-tórax, en flexión, muy reactiva la extensión, tiene un cierre del lado derecho, recibe una patada muy, muy fuerte de un caballo, y bueno, trabajando la liberación de cráneo anterior, la disociación de anterior-posterior en cráneo y en tórax, mejoró mucho. No dejaría de trabajar el sacro, como decías vos, si bien es pelvis, lo veo muy relacionado. Eh, y bueno, y obviamente tengo dudas, todavía hay cosas por ver de cómo él evoluciona, cómo evoluciona la pelvis, el sacro, al trabajar el cráneo, ver si hay mejoras. Porque el sacro a veces lo veo y lo tiene más suelto y a veces lo veo y lo tiene más bloqueado también, va variando. a ver, ¿y qué, digamos, dónde te sentís segura, digamos, en la aplicación del método? ¿Cuál te parece que son tus puntos más fuertes, por decirlo así, que lo tenés más claro? ¿Y cuáles son los puntos que tendrías que mejorar? Lo que me siento más cómoda es en la palpación, en la percepción de la movilidad a través de las manos. Me siento muy, muy cómoda, muy segura de lo que percibo. En lo que es entender las cadenas y los puntos de anclaje, con todo el tiempo que me tomé para hacer esta formación, lo terminé teniendo muy claro. Y lo que me cuesta más es simplificar. Sí, simplificar la evaluación, el diagnóstico o simplificar todo. En general, porque a nivel maniobras también como que quiero trabajar una más, algo más, o como completar, por ejemplo, si atiendo el cráneo en flexión y extensión, digo, y pero el cierre, es importante empezar con todas las cadenas, si lo veo yo afectado o no, eso me cuesta descartar cosas, dejar cosas de lado, aunque entiendo que no son tan relevantes, pero es como que tiendo a querer incluirlas. La verdad es que a través de la palpación es que yo defino la prioridad a veces, como me cuesta lo evidente desde la observación, por ejemplo. O sea, obviamente lo más evidente, lo más marcado, sí, pero por ejemplo la pelvis de Santi me costó bastante simplificar. El sacro, bueno, ya me despejó bastante porque está muy claro, pero los ilíacos me tomó tiempo, reflexión, establecer prioridades. Eh, bueno, eso, en cuanto a cráneo tórax, a veces también me cuesta decidir la prioridad. Eso es lo que más me cuesta, simplificar. Vale, vale. Estás sobre todo hablando de dos problemas que son bastante habituales. No solo digamos, en la aplicación de este método, porque en realidad Sí. son problemas generales que tienen que ver Sí. con nuestras formaciones de base, ¿no? Ujú, sí. Eh, que, que parece que se alimenta mucho la dispersión, por un lado,
Por otro lado, la evaluación brilla por su ausencia en la mayoría de métodos y modelos, tanto correctivos, preventivos como terapéuticos. Entonces, al brillar por su ausencia justamente la evaluación y llegar a una conclusión diagnóstica, eso nos lleva a esta dispersión de que vamos tratando cachitos, vamos sumando cosas. Pero luego está la segunda parte que es casi el gran defecto que tiene la mayoría, que es la idea de que el paciente va a mejorar y voy a conseguir mejor resultado cuantos más cosas hago. No, entiendo que no, eso no. Que no te lo estoy diciendo, estoy aprovechando un poco lo que me estás Sí, comentando, está bien. así como, porque esto lo escuchan todos, no solo los Sí, que están aquí, obviamente. sino los que lo vean, como idea general, ¿no? Donde yo siempre trato de insistir mucho. Pero esto de que parece que cuanto más mejor, y en realidad, en vez de, digamos, la conclusión es que menos es más. Lo que pasa es que ese menos, para que sea más, tiene que estar orientado a partir de un buen diagnóstico. Ese es el tema. Como dudamos en el diagnóstico, es como que vamos haciendo cada vez más cosas. Pero bueno, digamos que en síntesis, o sea, el trabajo que presentaste está bien, ¿no? O sea, simplemente yo marco esto más que nada para enseñarle a todos los que escuchan, y también un poco para marcarte dónde yo te corregiría, o sea, qué es lo que tendrías que mejorar, pero la base la tenés muy clara, o sea, bueno, por lo menos bastante clara. Así que eso es lo importante, o sea, esta evaluación que hacemos es para ver si tenemos clara la base, y en tu caso eso está bastante claro, y es lo más importante. Bien. Bueno, no sé si querés decir algo más. No, está. O sea, les puedo compartir un poco mi experiencia en general de la formación, pero podemos seguir adelante también. No hay problema. Vale, no, si querés comentar algo más, dale. Bueno, no, contar un poco que yo empecé en 2019 con esta formación, pero al poco tiempo me quedé sin computadora y no tengo muchos recursos económicos, y el año pasado fui becada para una investigación, retomé la compu y retomé esta formación. Y en el medio empecé y terminé, me recibí de terapeuta craneosacral. Entonces tuve una formación presencial de lo que es la palpación, la percepción manual, y en esa formación no vemos nada de esto, y fue como una síntesis maravillosa que se me pudo dar entre las dos cosas, porque se fueron integrando ideas sobre los tejidos, sobre la palpación, sobre el diagnóstico, y ahora, si bien obviamente ningún profe quiere que uno mezcle las técnicas o algo así, pero a mí para atender a una persona en un consultorio me dio una globalidad tremenda, ver una parte líquida y una parte sólida, y distintos profes que tienen sus maneras de explicar, y en esta formación me sentí muy bien, muy cómoda con Fernando, que es muy amable, que es para valorar porque no siempre pasa. Y fue muy agradable y muy, muy atento, como que hay afectividad también a pesar de ser online, así que bueno, súper satisfecha con todo. Fernando Eso, soy yo. gracias. ¿Eh? Fernando soy yo. Soy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Con respecto a lo que decías de cráneo sacral, sí. digamos, el método, digamos que el método cadenas, yo siempre lo dije, o sea, yo lo considero una forma de abordaje osteopática, como que es un método basado en la osteopatía. Y sobre la base Sí. osteopática
se integra todo el trabajo de las fascias y las cadenas. Y bueno, lo craneosacral es una de las partes de la osteopatía, digámoslo así, que yo más profundicé y trabajé. Y yo, digamos que siempre integré el trabajo craneosacral con las cadenas. Claro, es ¿Qué pasa? que sí. Perdón, termino la idea. Sí. En el curso, lo que enseñamos para los que hacen la parte de MSM, o sea, más de la terapia manual, lo que enseñamos en el curso es eh, algunas, algunas técnicas y abordajes para conectar toda esta parte cráneo-sacral, pero desde un aspecto más mecánico, ¿no? Desde un Sí, aspecto pero más no lo niegan, pero no pero lo niegan. no lo podemos negar nunca porque Claro, es parte de nuestra base. sí, O sea, claro. todo lo contrario, o sea, es perfectamente integrable todo el trabajo fluídico. Yo, a esa, porque también lo cráneo sacral tiene una parte Mm, más facial y otra parte más fluídica, por decirlo así, o una sí. parte incluso más estructural. Incluso algunos Mm, trabajan, que eso me parece una tontería, pero algunos trabajan la parte craneal con técnicas de truss, de alta velocidad, que está entre una tontería y una aberración. Pero, wow. pero a eso sí que lo descarto. Pero la parte, digamos, integrar la parte fluídica, el movimiento de los líquidos, con el movimiento facial y luego con la parte más mecánica, si se quiere, de las cadenas, es totalmente integrable y súper válido. Sí, es hermoso. Bueno, en esta formación nos decían, cuando prueben craneosacral no lo mezclen con nada porque no hay nada que lo supere a lo fluídico Porque ese y es el problema de la mayoría de los métodos. Que, claro, que y no, para mí eso es entran como con vos esto. decís, todo lo entiendo como osteopático a todo y me parece hermoso de integrar, porque una persona tiene distintas necesidades, como mi paciente, ponele. Le hace muy bien hacer una técnica de, no sé, cuarto ventrículo, por ejemplo, a él. Claro, Eh, claro, y le viene bien, pero bueno, es como que hay que decir, no, no, esto no lo hago, no, no hice esto. Y bueno, qué sé yo, para mí fue hermoso poder unir las dos cosas. Y no soy osteópata, no me aceptan en las carreras de osteopatía de España y las de Argentina yo vivo en el interior, así que no, no tengo posibilidad, pero esta combinación para mí es perfecta. Y me encantó, la verdad. vale, bueno, muchas gracias. A Y, ustedes, gracias. y entonces, para concluir, bueno, por supuesto que te has ganado el certificado de experta y ya te mandaremos por correo. Entonces, podemos abrir los micrófonos y darle un aplauso a Florencia o a Flor. Gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias, Flor, y no sé si alguien quiere comentar algo más o preguntar. Bueno, a mí me gustaría nada más comentar que yo también de inicio, cuando habló de extensión en el tronco, yo también la vi, pero ya después, cuando hiciste la pregunta, Fernando, me quedé pensando que es quizás porque parecía que se horizontalizaba el esternón, pero es por el busto, que quizás lo tenía como más, no sé, voluminoso, ¿no? Entonces parecía como si estuviera más horizontalizado, pero en realidad, bueno, ya no vi después la foto de frente, cómo estaba de frente el esternón, pero yo también de inicio así me distrajo esa parte. Y Hmm. también quería preguntar si la columna que está sumida, medio anteriorizada de la parte media a la parte baja, esa no sería, o más bien, si ese sería un rasgo de extensión, Sí. si lo podríamos considerar. Vale, ahora sí, te voy a compartir pantalla de nuevo y la verdad que iba a comentar algo de esto que me estás diciendo. Sí, es Esta cierto es la que imagen, ¿no?
Tiene pechitos él, tiene pechitos que engañan. Sí, Nada. pero digamos, también yo creo que, no sé si Mar se dejó llevar también por esta imagen, ¿puede ser? ¿Sí? Porque aquí hay rasgos de extensión, sin duda. Lo que pasa, dos cosas. Por un lado, aquí hay rasgos de extensión, pero no están en un punto de anclaje primario. Eso es una. Lo que sí, en el sacro se ve una densidad que nos puede hacer pensar también en rasgos de extensión, aunque el sacro se lo ve bastante vertical, pero hay unas densidades ahí que eso sí se lo comenté antes a Flor. Pero ¿qué pasa? Que de todas maneras, o sea, estos son rasgos de extensión y, y bueno, digamos que los podemos tener en cuenta, pero insistiendo nuevamente tenemos que quedarnos con lo más evidente y con lo más importante, es por eso, un poco yo le decía, en el tórax, bueno, en un momento ella mencionó la extensión en el tórax, y también lo relacionaba con la movilidad de las costillas, pero le digo, basta, porque, o sea, si empezamos a buscar cada una, o sea, es que en cada estructura podemos encontrar algún rasgo de algo, pero es que hay que quedarse con lo más importante. Pero sí, aquí rasgos de extensión hay, es evidente. Pero así como te digo que los hay, te digo también que serían secundarios, o sea, no es lo primario. ¿Sí? Ok, sí, comprendo perfecto con esta frase que dijiste. No está en un punto de anclaje primario. Eso ya, con eso me dejaste claro todo el panorama. Gracias. Y también hay otra cosa de lo de la estrella, porque yo también tendía a hacer esto, ¿no? Que hizo Flor, de cada dolor, como que a ver de dónde venía, ¿no? Entonces, la sugerencia acá sería hacerlo global, o sea, buscar la esfera primaria, la cadena primaria y en base a los síntomas ver o cómo sería ahí. No. A ver, la estrella nos sirve para explicar síntomas concretos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una lumbociática del lado derecho y, bueno, y dolor en la zona del piramidal del lado derecho, y bueno, entonces ahí podemos hacer, bueno, vamos a ver la pelvis, a ver cuáles son las cadenas causales, las cadenas, digamos, primarias, y a partir de ahí ver si estas cadenas primarias eh, explican la reactividad que está apareciendo por el piramidal derecho y bueno, también por el dolor sacroiliaco derecho, por ejemplo, y la ciática. Bueno, y a lo mejor eso ahí nos sirve para explicarlo, ¿no? Y entonces ya tener claro cuál es la cadena que tengo que trabajar o las cadenas y cómo trabajando esas cadenas es muy probable que revierta la ciática. Entonces, para eso nos sirve la estrella. Ahora, a los pacientes siempre hay que trabajarlos globalmente, siempre, porque más allá de que encontremos eso en la pelvis, luego puede tener un punto de anclaje en el cráneo, un punto de anclaje en el pie, que también están condicionando esa ciática, o que incluso pueden condicionar otros síntomas que puede tener, que a lo mejor en este momento no es lo más importante, ¿no? Entonces, pero si nos quedamos solo con la ciática, puede haber otros puntos de anclaje más alejados, y eso ya no los podemos meter en la estrella, porque si no, sí que es una cosa súper compleja. O sea, eso ya es lo que nosotros llamamos la cadena lesional. ¿Sí? Entonces, la estrella nos sirve para cosas puntuales, pero no vale la pena ser esclavo de la estrella. Y lo otro, en el caso de de Flor, que ya había un problema global que iba más allá de las cadenas en sí, ¿no? Que es este nivel de estrés y demás.
Pero entonces, si nos quedáramos solamente con las cadenas, la idea en un caso así más global, porque además tiene dolores en el cuello, en la zona de trapecios, en la zona dorsal, en la zona lumbar, entonces vamos a estar con cada sintomita, digamos, corriendo atrás de cada uno. Al final terminamos siendo sintomáticos, parece que vamos detrás de cada síntoma. Entonces, no, habrá que trabajar los puntos de anclaje primarios y sus cadenas primarias de manera global, al margen de tener en cuenta técnicas, por ejemplo, de respiración, que le ayuden a liberar el nivel de estrés. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Y bueno, ya no sé qué tan factible sería, por último, ya, para terminar, hacer una propuesta, Sí. porque veo que a todos nos cuesta, la verdad, yo también he hecho algunos posteos en donde subo fotos de más y luego subo todo junto y se hace uno bolas a la hora de entrar acá y trabajarlo, de establecer así como cuando subamos un caso en el primer post, solamente poner de frente, de espalda, de lado y el pie. En el segundo posteo, o sea, pero hacer como un pequeño protocolo, ¿no? De el primer posteo va a venir esto, segundo posteo va a venir esto. Por ejemplo, en el segundo podría ser flexión y ante-retro, los dos test. Y ya en un tercer post, no sé cómo lo ves, ¿no? No, a ver, No, yo digo para facilitar. por ejemplo, pensemos que Flor subió un caso completo, ¿no? O sea, donde hay evaluación, razonamiento clínico, el resumen diagnóstico, la estrategia correctiva, distintas técnicas, ta. Y lo subió en 3 posts. Y ya esto es un lío. O sea, si luego, si cada uno empieza a subir sus casos separados en 20 partes, porque en caso, tu propuesta además está hablando todavía de separarlo más, ¿no? Sí. O sea, de separar el diagnóstico, solamente la evaluación diagnóstica como en 3 o 4 partes. Entonces, es muy difícil después o sea, hay que estar buscando cada cosa. Sí, Pero o tal vez... ¿Cuál sería el beneficio de subirlo así? Lo que pasa es que, por ejemplo, Facebook, aunque uno suba las fotos ordenadas, las desordena. O sea, al final de cuentas queda todo disperso. Entonces, Le tenés que poner el nombre del archivo en orden. Por ejemplo, 01, 02, utilizar el 0, 01, 02, después del 10, 11, 20 ya está, y ahí te la sube en orden, pero vos tenés que tener tu archivo nombrado en orden. No, imagen 958, no, le pones mar 01, mar 02, y ahí cuando la subís se va a respetar el orden de excelente. Okay. De archivo. Entonces, bueno. Sí, más que nada era por eso, como para agilizar esa parte, ¿no? Y también vi algún otro caso donde creo que la persona subió el archivo en Word, o sea, las fotos en Word en el orden. Entonces ya nada más era de bajar el archivo y ahí estaba todo y ya no se hacía este desajuste de revoltura de fotos, ¿no? Pero bueno, solo lo menciono por si hace falta. Claro, Si yo tampoco prefiero que se suba en archivo de PDF ni de Word. Okay. Porque después esa tiene otras complejidades a la hora de querer observar detalles. Ok, sí, cierto. De todas maneras, a ver, a veces es cuestión de hacer la prueba y luego ver qué pasa, pero yo hasta ahora, los que subieron archivos en Word o en PDF, luego se hizo más complejo para poder ver. Entonces sería lo que nos comenta Flor, ¿no? Como que ponerle el nombre 0102 para que se respete ese orden. Ok. Sí, gracias. sí, no, el aporte ese de Flor es interesante. Así que, bueno, podemos probar de esa manera y que Facebook no nos haga lío, ¿no? Porque Facebook tiene después sus propias decisiones y que a veces son anárquicas. Pero bueno, la idea es esa. O sea, dentro de todo, incluso aunque
aunque las imágenes queden un poco desordenadas, que eso lo he visto un montón de veces, me resulta más cómodo tenerlo todo en un post. Ok, perfecto. Entonces, ni para hacerlo yo, me queda claro. Muchas gracias y muchas felicidades también a Flor. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Nos vamos entonces. Ah, sí, Flor. Sí, tengo una duda, por ejemplo, en este caso no tuvo cadena, o sea, no traje cadena de cierre cráneo-tórax. Pero mi pregunta es más técnica. ¿Conviene trabajar un temporal y un acromioclavicular y después el otro, o los temporales y después las clavículas? Si la restricción es cadena de cierre y tiene una conexión temporoclavicular o temporoescapular, y estamos hablando de una técnica manual, Sí. si estamos hablando de ejercicio, sin ninguna duda, pero si estamos hablando de una técnica manual, es preferible trabajar todo en conjunto. Todo en conjunto de un lado y luego Ah, del sí, sí, otro. de un lado, no, simultáneamente de los dos lados no se puede. No, yo pregunto eso, ¿o es mejor trabajar en simultáneo los temporales y en simultáneo las clavículas después? No, los No. temporales, a ver, las clavículas en simultáneo seguro que no. Los temporales, o sea, tendría sentido si realmente ahí estuviera la restricción y fue una restricción muy, Ok, muy fuerte, entonces se justifica trabajar solo los temporales. solo temporales, ok. Esa duda me queda. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. ¿quedó claro? Perfecto. ¿Nos vamos entonces? Bueno, muchas gracias a todos, felicitaciones a Flor y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.